Pesaba 33 kilos, y en su casa el único que comía 3 veces al día era el perro. Cuando el doctor Ramiro levantó la sábana y vio aquel cuerpo frágil, casi transparente, pensó que estaba frente a una sombra más que a una persona. El número en la balanza no podía ser real. 33 kilos. No era una cifra, era una acusación silenciosa. La anciana respiraba con esfuerzo, los pómulos hundidos, las manos tan delgadas que parecían ramas secas. Tenía el cabello recogido en un moño apretado, como si aún quisiera mantener una dignidad que la vida le había quitado hace mucho. En el formulario del hospital, el doctor escribió: ingreso por desnutrición severa, edad aproximada, 78 años. Luego preguntó, con la voz baja, casi temiendo la respuesta: ¿vive sola, doña? La mujer lo miró con unos ojos que aún guardaban un resto de brillo, y contestó despacio: no, doctor, vivo con mi hijo y su esposa, y con el perro, pero el perro come mejor que yo. Esa frase se le quedó clavada en la cabeza como un eco que no se apaga. El olor a suero y a desinfectante llenaba la sala. Ramiro, acostumbrado a ver sufrimiento, sintió algo distinto, una mezcla de rabia y ternura. No podía entender cómo alguien dejaba que una madre llegara a ese estado. En la bolsa de la bata de la anciana encontró un rosario y una foto doblada. Una mujer joven abrazando a un niño con uniforme escolar. Al dorso, con letra torpe, estaba escrito: para mi mamá, con todo mi amor. Esteban. El doctor cerró los ojos un instante, intentando imaginar qué camino podía convertir aquel amor infantil en abandono. Mientras la enfermera preparaba el suero, la anciana murmuraba palabras sueltas. No deliraba, recordaba. Antes pesaba más, ¿sabe?, dijo, con una sonrisa rota. Cocinaba mucho, tamales, atole, pan dulce, pero hace tiempo que la casa se quedó sin olor a comida. Solo huele a croquetas. Ramiro la miró, sin saber qué responder. Ella siguió hablando, con esa voz que se deshilacha entre la vergüenza y la resignación. No quiero molestar a mi hijo, doctor. Él trabaja mucho. Dice que no hay dinero, pero el perro necesita comida buena, de la cara, porque si no se enferma. Le temblaron los labios. A veces le robo un puñado de croquetas, pero no las puedo masticar. El silencio que siguió fue tan pesado que el zumbido de las máquinas parecía un reproche. Ramiro anotó en la historia clínica, pero sus manos temblaban. 33 kilos. En toda su carrera, nunca había visto una cifra tan cruel. Se preguntó qué clase de hijo permitiría eso. ¿Qué clase de sociedad normaliza que una anciana pase hambre bajo un techo con televisor nuevo y un perro gordo? La enfermera regresó con una manta limpia y cubrió a la mujer con cuidado. Elvira, así se llamaba, se durmió por fin, agotada, con la cabeza ladeada hacia la ventana. Afuera llovía despacio, como si el cielo también sintiera vergüenza. Ramiro se quedó un rato junto a la cama, observando la línea del monitor. Había algo en ella que lo conmovía más allá de lo profesional. No era solo la fragilidad de un cuerpo viejo, sino la soledad que se respiraba en torno a él, una soledad tan densa que parecía ocupar el aire. Tomó la foto de la mesa y la guardó en su bolsillo. No sabía todavía por qué lo hacía, solo sintió que debía protegerla. Luego, en su libreta personal, escribió una nota breve. Investigar domicilio de la paciente Elvira Santos. Verificar situación familiar. Cuando salió del cuarto,
La enfermera le preguntó si todo estaba bien. Él respondió con un gesto cansado. No, nada estaba bien. Afuera, en el pasillo, una mujer joven hablaba por teléfono riendo. Llevaba una bolsa de croquetas para perros. Ramiro se detuvo a mirarla y sintió una punzada en el pecho. Todo, en ese momento, le pareció una cruel coincidencia. Volvió la vista hacia la sala donde dormía la anciana. Sabía que esa historia no podía terminar en un diagnóstico ni en una hoja de alta médica. Algo dentro de él se había encendido, algo que no era compasión, sino un sentido de justicia que llevaba tiempo dormido. Mientras caminaba hacia su oficina, escuchó otra vez en su mente la voz temblorosa de ella. El perro come 3 veces al día. Esa frase, tan simple y tan brutal, lo perseguiría las noches siguientes. No sabía todavía que acababa de abrir la puerta a una verdad más oscura de lo que imaginaba. Pero para entender cómo llegaron hasta ese punto, había que regresar al principio, al tiempo en que doña Elvira aún tenía fuerzas, esperanza y un hijo que juraba amarla sobre todas las cosas. Cuando una envejece, doctor, no lo nota de golpe. Un día las manos se vuelven torpes para abotonar la blusa. Otro día los ojos ya no alcanzan a ver los hilos de la aguja. Y sin darte cuenta, el espejo te devuelve la cara de tu propia madre. Yo, Elvira Santos, nací en un pueblito polvoso de Hidalgo, entre gallinas, comales y sueños chiquitos. De joven fui la mujer de un maestro rural, don Rafael, un hombre serio y de palabra, de esos que creen que la educación puede cambiar el mundo, aunque apenas ganen para frijoles. Tuvimos un hijo, Esteban. Era mi orgullo, mi motivo, la razón de que me levantara antes del amanecer a moler maíz o a remendar ropa para los vecinos. Rafael decía que el muchacho iba a llegar lejos, y yo le creí. Cuando el padre murió, una tos mal curada que se lo llevó en menos de un invierno, juré que nada le faltaría a nuestro hijo, aunque me tocara partirme el alma. Trabajé en lo que encontré, lavando, vendiendo tamales en la plaza, bordando servilletas para señoras que apenas sabían decir gracias. A veces, en la noche, mientras remojaba la ropa ajena, me sangraban las manos y pensaba en Rafael, en cómo me miraría desde donde estuviera. No quería que viera a su mujer rendida. Decían en el pueblo que yo era la Elvira del agua caliente, porque siempre andaba con el balde y el jabón, pero también porque no dejaba que nada ni nadie me tumbara. Todo lo que juntaba lo guardaba en una latita, para los libros y los zapatos del niño. Cuando Esteban cumplió 15 años, ya le quedaba pequeño el uniforme escolar, y aún así fue el primero de su clase. Lo recuerdo parado en la puerta, con la mochila rota pero los ojos encendidos de ilusión, diciéndome que quería estudiar medicina. Doctor, ¿sabe lo que sentí ese día? Sentí que la vida me devolvía cada callo, cada noche sin dormir, cada lágrima escondida. Lo mandé a la ciudad con una maleta vieja y un beso que me dolió en el alma. Yo nunca había subido a un autobús tan grande. Me dio miedo verlo alejarse, pero también orgullo. Vuelva pronto, hijo. No se olvide de su madre, le dije. Él prometió que sí, que apenas tuviera trabajo, me traería con él. Los primeros años me escribía cartas largas, llenas de cariño. Decía que la ciudad era enorme, que a veces no dormía de tanto estudiar, pero que lo hacía pensando en mí. Guardé cada carta en una cajita de galletas, junto con los recibos del giro postal que me mandaba cuando podía. En las noches,
Cuando el viento soplaba y la casa crujía, leía sus palabras y sentía que no estaba sola. Después llegaron los silencios. Ya no escribía tan seguido. Me decía que el trabajo en el hospital lo tenía ocupado, que la vida allá era rápida, que la gente no tenía tiempo ni para comer. Yo no quería molestarlo, doctor. Uno, como madre, aprende a conformarse con poco. Cuando por fin regresó de visita, venía diferente, más serio, con ropa buena, con un reloj brillante y un olor a colonia que nunca había sentido antes. Me abrazó, sí, pero fue un abrazo apurado, de compromiso. Dijo que se había casado con una muchacha del hospital, una enfermera llamada Paula. Es buena, ma, te va a caer bien cuando la conozcas, me aseguró. Yo fingí alegría, aunque algo dentro de mí se encogió. Hay amores que te avisan desde el principio que no te quieren. Pasaron unos años y un día llegó la llamada que me cambió la vida. Mamá, ¿por qué no se viene conmigo a la ciudad? Allá puede vivir mejor, conmigo y con Paula. Yo la cuido. No quiero que envejezca sola en ese pueblo. Esa noche recé tanto, agradeciendo a Dios por tener un hijo tan bueno. Vendí lo poco que tenía: la mesa de pino, la máquina de coser, las gallinas. Subí al autobús con mi canasta y la caja de las cartas, pensando que por fin la vida me iba a dar descanso. Cuando llegué al departamento, Paula me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Bienvenida, suegra», dijo, y me abrazó con los brazos fríos. La casa olía a perfume caro y a desinfectante. Todo estaba impecable, como de revista, pero me dio miedo poner los pies en el tapete, como si ensuciara el aire. Las primeras semanas fueron dulces. Paula me hablaba con respeto, me servía café en taza fina, y yo me ofrecía a ayudar en lo que podía. «No, suegra, descanse. Usted ya trabajó mucho», decía ella, con esa voz de miel que después entendí que era veneno. Esteban llegaba tarde, cansado, y apenas comíamos juntos. Yo le preparaba sus platillos de niño: arroz con plátano, frijoles con chorizo, y él sonreía un poco, como si por un segundo recordara quién era. Pero pronto empezaron los cambios. Paula dejó de ofrecerme café. Me pedía que no moviera las cosas de la cocina porque así se desordena la energía del hogar. Me relegó a un cuarto pequeño en el patio, donde antes guardaban trastes viejos. Dijo que era para que tuviera mi independencia, que no quería que me sintiera vigilada. Agradecí igual, porque uno agradece hasta el maltrato cuando lo disfraza de bondad. Poco a poco, dejaron de invitarme a comer con ellos. Decían que comían tarde, que tenían compromisos, que era mejor que yo cenara ligera. Al principio no me importó. Me calentaba una sopa instantánea y me conformaba. Pero las ollas empezaron a vaciarse. El refrigerador, que siempre estaba lleno, se convirtió en un territorio prohibido. Paula se pone histérica si alguien toca sus cosas, me decía Esteban, bajando la voz, como un niño regañado. Yo le sonreía y le decía que no se preocupara, que ya había pasado hambre antes, que una tortilla y un poco de sal bastaban. Pero no era verdad. Mi cuerpo empezó a aflojarse. Las piernas me temblaban al subir las escaleras. La ropa me quedaba grande. El único que me miraba sin desprecio era el perro, un pastor alemán hermoso, con un pelaje brillante y mirada inteligente. Se llamaba Thor,
y comía 3 veces al día. Croquetas caras, carne hervida, vitaminas. Cuando la señora del veterinario venía a verlo, Paula se desvivía por atenderla. Le hablaba con orgullo de su hijo peludo. A veces, mientras yo barría el patio, escuchaba a mi nuera decir: «Este sí es agradecido, no como cierta gente que solo sabe dar lástima». Nunca le contesté. En el fondo, aún tenía esperanza de que mi hijo viera lo que pasaba. Pero Esteban se volvió ciego a propósito, siempre cansado, siempre ocupado, siempre diciendo: «Ma, no exagere, Paula la quiere, solo es su forma de ser». Así fue como aprendí a callar. Me acostumbré a comer las sobras, a fingir que no tenía hambre, a decir que el calor me quitaba el apetito. Una tarde, cuando fui al mercado a comprar pan, me desmayé. Un vendedor me ayudó a sentarme y me dio agua. Al volver, Paula me dijo que había asustado al vecindario, que no podía andar dando espectáculo, que la gente chismosa siempre inventa cosas. Esa noche lloré sin hacer ruido, abrazada a la caja de cartas de mi hijo, las mismas que él escribió cuando decía que nunca me dejaría sola. Pero la fe de una madre no muere fácil. Yo seguía creyendo que en algún momento me abrazaría de nuevo, que me diría: «Perdóname, ma, no vi lo que pasaba». Mientras tanto, el perro seguía engordando. Las croquetas seguían llegando en costales grandes, y yo, cada mañana, me veía más pequeña en el espejo del baño, como si me borrara poquito a poquito. A veces, Thor se me acercaba y me lamía la mano, y yo le decía: «Tú, al menos, no finges, ¿verdad, mi niño?». Él me miraba con tristeza, y yo me sentía menos sola por un instante. No sé en qué momento pasé de ser madre a ser un mueble, de ser mujer a ser carga. Tal vez fue el día en que escuché a Paula decir por teléfono: «La vieja come de más, ya ni modo, que adelgace». O quizás cuando vi a mi hijo asentir sin defenderme. No sé. Solo sé que mi cuerpo empezó a apagarse, y con él mi esperanza. Ahora que estoy aquí, doctor, y veo sus ojos buenos mirándome sin juicio, entiendo que no fue de un día para otro. Fue una muerte lenta, de silencios, de humillaciones pequeñas, de hambre disfrazada de «cuídese, suegra». No quiero compasión. Quiero que alguien sepa la verdad, que alguien escuche antes de que sea tarde, porque, aunque nadie lo crea, hubo un tiempo en que yo era fuerte, alegre, capaz de alimentar a un pueblo entero. Y ahora, míreme, 33 kilos de huesos y recuerdos. Pero antes de contarle cómo terminé en su camilla, déjeme volver un poco más atrás, a cuando aún creía que el amor de un hijo podía salvarme. Las mañanas en casa de mi hijo siempre tenían el mismo sonido: el golpeteo de las uñas del perro sobre el piso, el ruido del refrigerador abriéndose, el tintinear de los platos y las risas de Paula hablando por teléfono. Yo despertaba antes que todos, más por costumbre que por necesidad. Encendía una vela frente al pequeño cuadro de la Virgen que tenía en mi cuarto del patio, y rezaba bajito para que aquel día fuera distinto, para que mi hijo me hablara con cariño, para que su esposa me mirara sin esa frialdad que corta más que un cuchillo. Después me sentaba en la cama, escuchando cómo ponían la cafetera, cómo el perro ladraba pidiendo su comida. A veces olía a carne hervida desde mi ventana, y ese olor me dolía porque sabía que no era para mí.
No era hambre lo que sentía, era tristeza. Hambre de palabra buena, de voz cercana, de un buenos días, ma, que ya no llegaba. Con el tiempo, aprendí a esconder mi presencia. Caminaba despacito para que no rechinaran mis sandalias. No tocaba las cosas de la cocina sin permiso. Comía solo cuando estaban fuera. Paula decía que yo no sabía usar los electrodomésticos modernos, así que me quitó la llave del gas. Si quería calentar algo, debía esperar a que ella lo hiciera. Un día le pedí permiso para hervir agua y lavar mi ropa en el patio, y me contestó que no, que usaba demasiada. No estamos en el rancho, suegra. Aquí se paga cada litro. Le dije que no se preocupara, que lavaría en seco, pero se rió, de esa risa que no busca alegría sino humillar. Desde entonces empecé a lavar mi ropa en el fregadero, de madrugada, con poquita agua, procurando no hacer ruido. Elvira me decía a mí misma, aguanta, es tu hijo, tu sangre, todo esto pasará. Pero no pasaba. Esteban cada vez pasaba menos tiempo en casa. Cuando llegaba, comía rápido y se encerraba con Paula en la recámara. Yo lo escuchaba reírse a veces, hablar de viajes, de compras, de cosas que yo ni entendía. Me conformaba con verlo de lejos, con doblarle las camisas, con limpiar el polvo de sus libros. A veces, cuando él salía al trabajo, me dejaba unos billetes en la mesa del patio, como si fuera una limosna. Para sus cositas, ma, decía sin mirarme. Yo los guardaba, no para mí, sino por si un día necesitaban algo, por si enfermaban, por si podía serles útil de nuevo. Una madre siempre piensa que aún puede servir para algo, aunque ya no la necesiten. La flaqueza me llegó despacio, como un invierno largo. Empecé a sentirme mareada al levantarme. La ropa me colgaba y los zapatos me quedaban grandes. Paula decía que era la edad, que los viejos siempre se quejan. Pero yo sabía que no era solo eso. Había días en que no comía nada más que un pedazo de pan duro que encontraba en el cesto de la basura. Otras veces, cuando el perro no terminaba su comida, recogía lo que quedaba de arroz del plato y me lo comía a escondidas. Me daba vergüenza, pero la vergüenza no quita el hambre. El perro, Thor, se había vuelto mi único compañero. Cuando me veía salir al patio, movía la cola y venía hacia mí. Yo le hablaba bajito, le contaba cosas del pueblo, de su amo cuando era niño, de cómo Esteban me abrazaba antes de dormir. Él me escuchaba con esos ojos de animal noble que parece entenderlo todo. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a Paula discutir por teléfono. Decía, no puedo dejarla sola. Todavía respira. Sí, ya sé que la pensión de la vieja sirve para pagar la hipoteca, pero si se muere, tenemos que avisar al banco. Sentí un frío en el pecho. No era solo desprecio, era cálculo. Me di cuenta de que mi vida para ella era una cuenta bancaria, un ingreso mensual que debía seguir vivo, aunque yo estuviera desaparecida. Desde ese día empecé a observarla con otros ojos. Guardaba mis papeles, mis credenciales, los escondía bajo el colchón. Ella revisaba mis cosas cuando yo salía al baño. Creía que no la veía, pero yo la miraba por el reflejo del espejo roto. Una mañana llegó al barrio una enfermera del centro de salud a dejar volantes sobre vacunación. Se llamaba Amalia. Era una mujer joven,
morena, con ojos buenos. Pasó frente a mi puerta y me sonrió. Yo estaba regando unas plantas que sobrevivían en macetas viejas. «¿Cómo está, abuelita?», me preguntó con ese tono que no suena a lástima, sino a cariño. Le dije que bien, que gracias, pero ella se quedó mirándome un segundo más, como quien ve lo que los demás no quieren ver. «¿Ha comido bien?», me dijo en voz baja. «Claro, hijita, mi nuera me cuida mucho». Ella asintió, pero noté que no me creyó. Me dejó un folleto y un pan que sacó de su bolso. «Por si le da hambre más tarde», susurró. Lo acepté temblando. Aquella noche lo partí en pedacitos pequeños. Lo comí despacio, llorando. Fue la primera vez en meses que sentí el sabor del pan de verdad. Desde entonces, Amalia empezó a pasar de vez en cuando, como si fuera casualidad. «Vengo a revisar la presión, abuelita. Es rutina». Paula se molestaba. «No es necesario. Ella está bien», decía secamente. Pero Amalia insistía con una sonrisa educada, y a veces lograba entrar. Cuando me revisaba, me hablaba en voz baja. «Tiene el azúcar baja y está muy delgada. Come carne, leche, frutas». Yo me reía para no llorar. «Claro que sí, hija, de todo». Ella me apretaba la mano y me decía: «No me mienta, abuelita, yo sé». En una ocasión me dejó una bolsita de galletas escondida bajo el almohadón. Paula las encontró y me gritó: «¿Quién le da esas porquerías? ¿Quiere que se enferme y me deje deudas?». Esteban estaba ahí. La escuchó, pero no dijo nada. Yo solo pedí perdón por existir, por tener hambre, por molestar. Con cada día me sentía más débil. A veces perdía el equilibrio y caía. El perro venía a lamerme la cara y yo le decía: «Tranquilo, Thor, ya me levanto». Una noche, mientras Paula veía televisión, me atreví a pedirle un poco de sopa. Me miró con fastidio. «Ya comió el perro y no sobró nada. Tome agua y duerma, así se le pasa». Obedecí. El agua no quita el hambre, pero engaña al estómago. Me acosté mirando el techo, escuchando cómo ella reía con algún programa de concursos, y pensé que no podía ser mi vida aquello. Me acordé de las veces que cocinaba para todo el pueblo cuando había fiestas, de cómo mis manos daban de comer a tantos, y ahora ni para mí había un plato. Un día, al salir al patio, vi que el perro tenía un plato nuevo, de acero brillante, con su nombre grabado. Paula lo mostraba con orgullo a una amiga. «Le costó caro, pero mi niño lo merece», decía, refiriéndose al animal. Sentí un nudo en la garganta. Me senté en una silla vieja y lloré en silencio. Me dolía el cuerpo, pero más el alma. No lloraba solo por mí, sino por lo que había hecho de mi hijo la vida, por cómo lo habían vaciado de ternura. A finales de ese mes, Amalia regresó. Me encontró sentada en el patio, con la mirada perdida. Me preguntó si había desayunado. Le dije que sí, pero mis manos delataban la mentira. Me tocó el pulso y dijo: «Doña Elvira, usted está muy mal, necesita ir al hospital». Yo le supliqué que no, que Paula se enojaría. «Yo me las arreglo». Pero ella no quiso escuchar. Llamó a una ambulancia sin decirme. Cuando llegaron los paramédicos, Paula salió furiosa. «No es necesario. Está exagerando». Amalia se mantuvo firme. «Su suegra pesa menos de 35 kilos, señora. Si no la llevamos,
Puede morir aquí. Yo la miré, asustada, pero agradecida. Recuerdo que Paula intentó impedirlo, pero Esteban estaba presente esa vez. El rostro se le desencajó al verme tan delgada. «Ma, ¿qué pasó contigo?», dijo, como si de pronto se diera cuenta de que existía. Quise decirle la verdad, pero no me salió la voz. Amalia lo miró a los ojos y le dijo: «Su madre no ha comido. Está desnutrida. Necesita atención urgente». Esteban bajó la cabeza, avergonzado, y firmó el traslado. En el trayecto a la clínica, el sonido de la sirena se mezclaba con mis pensamientos. No sabía si llorar o agradecer. Mientras el vehículo avanzaba por las calles, Amalia me sostenía la mano. «Tranquila, doña, ya está a salvo», me dijo. Pero yo sabía que el cuerpo se salva más fácil que el alma. Pensaba en Paula, en su mirada de odio al verme subir a la ambulancia, y en el perro, que me vio irme desde la ventana, moviendo la cola como si no entendiera por qué la vieja que le hablaba con ternura ahora se iba. Aquella fue la primera vez que vi al doctor Ramiro. Me pesaron, me pusieron suero, me preguntaron 1000 cosas. Cuando oí que decían 33 kilos, me di cuenta de que ya no era una mujer, sino una sombra. Me quedé dormida con la voz de Amalia diciéndome que todo estaría bien. Ella fue mi ángel, la única que se atrevió a mirar lo que otros fingían no ver. Y mientras el suero caía gota a gota, sentí algo que hacía tiempo no sentía. La esperanza tímida de que alguien, por fin, iba a escuchar mi historia. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue la luz blanca del hospital, tan intensa que dolía. Todo olía a alcohol y a ropa limpia. Por un instante no supe dónde estaba. Pensé que seguía en el patio de la casa, que me había dormido bajo el sol, pero luego sentí la aguja del suero en mi brazo y escuché la voz del doctor Ramiro preguntando mi nombre. Su tono era firme, pero tenía esa dulzura que solo la gente buena sabe esconder entre las palabras. Me explicó que estaba muy débil, que había llegado desmayada y que necesitaba quedarse internada varios días. Yo apenas podía hablar. Tenía la garganta seca y los labios partidos. Solo alcancé a decirle: «No se moleste, doctor. Seguro es el calor». Él negó despacio con la cabeza, como quien ya ha escuchado demasiadas excusas de ancianos que no quieren incomodar a nadie. Me dieron una sopa tibia esa tarde. Recuerdo que olía a cilantro y a esperanza. Hacía meses que algo tan simple no me sabía tan bueno. Lloré mientras comía, despacito, con las manos temblando. Una enfermera joven se acercó, sonrió y me limpió las lágrimas con una servilleta. «Coma, tranquila, doña Elvira. Aquí nadie la va a regañar». Aquella frase me atravesó el pecho. Nadie me la había dicho nunca, ni cuando era niña. Me dormí con el estómago lleno y con el alma un poco menos vacía. Los días siguientes fueron de silencio y luz. Escuchaba las voces de otros pacientes, el ruido de los carritos metálicos, el murmullo de los pasillos. El doctor Ramiro pasaba cada mañana, revisaba mi presión, me preguntaba si había dormido, si sentía hambre. Yo le respondía lo mínimo, porque todavía tenía miedo de contarle todo. No quería que pensara mal de mi hijo. Decía solo que las cosas estaban difíciles, pero los ojos no mienten, y los míos hablaban por mí. Cada vez que él los miraba, sabía que detrás de mi delgadez había algo más que pobreza. Una tarde me pidió permiso para hablar a solas.
Me llevó a una pequeña oficina con olor a café recién hecho. Doña Elvira, me dijo, he visto muchos casos de desnutrición, pero el suyo no es normal. No se llega a este estado de un día para otro. ¿Usted come bien en casa? Yo bajé la vista. Quise decirle que sí, que mi hijo me cuidaba, que solo había sido un descuido, pero la voz no me salió. Él esperó, sin presionarme, hasta que de mis labios salió apenas un hilo de verdad. Doctor, en mi casa hay comida, pero no para mí. Ramiro se quedó quieto. No hizo preguntas de inmediato. Me dejó seguir, como si supiera que si me apresuraba, la historia se rompería. El perro tiene su carne, su plato limpio, su veterinario. Y yo, pues yo, como cuando hay sobras. Lo dije sin dramatismo, sin lágrimas, con esa resignación que solo da el hambre larga. El doctor cerró la carpeta de mi expediente y se recargó en la silla. No me juzgó, no me dio lástima, solo dijo: «Eso no puede continuar». Le pedí que no hiciera nada, que mi hijo se enojaría, que Paula podría echarme a la calle, pero él no me escuchó. Me aseguró que iba a investigar, que existían leyes para proteger a las personas mayores. Yo le supliqué: «No, por favor, él es mi único hijo. No quiero que lo metan en problemas». Él respondió con calma: «A veces el problema no es castigar, doña Elvira, sino detener el daño». Esa noche soñé con mi difunto Rafael. Lo veía joven otra vez, con su ropa de maestro y su sonrisa cansada. Me decía que aguantara, que la verdad siempre sale, que la vergüenza no era mía. Al despertar, el sol entraba por la ventana y me sentí un poco más viva. Ramiro volvió con una enfermera y me dijo que el DIF había sido notificado. Yo lloré de miedo. Temía que Esteban se enterara y pensara que lo había traicionado, pero el doctor me tranquilizó. «Queremos ayudarla, nada más». 2 días después, apareció Paula en el hospital. Venía bien vestida, con perfume caro y cara de preocupación ensayada. Se acercó a mi cama, me besó en la frente y me dijo con voz dulce: «Ay, suegra, cómo nos asustó. Esteban está destrozado». Yo no le respondí. Sabía que fingía. Le llevó un café al doctor Ramiro, tratando de parecer amable. «Mi suegra no se cuida, doctor. Es muy terca. A veces no quiere comer. Nosotros hacemos todo lo posible». Ramiro la escuchó sin interrumpir, pero sus ojos la atravesaban. «Qué extraño», le dijo, «porque su suegra tiene signos de desnutrición crónica. Eso no pasa porque uno olvide comer un día». Paula se sonrojó, titubeó y respondió: «Bueno, ella es nerviosa, tiene manías. A veces hasta le da comida al perro. Usted sabe cómo son los viejitos». Yo quise gritar que era mentira, pero mi voz no salía. El doctor me miró y con un gesto me pidió calma. Paula se fue prometiendo volver con mi hijo al día siguiente. Apenas se marchó, Ramiro me dijo: «No se preocupe, doña, ya la vi. No es su culpa». Por primera vez sentí que alguien entendía sin necesidad de explicaciones. Al otro día llegó Esteban. Cuando lo vi, el corazón se me encogió. Llevaba traje, el mismo reloj caro que me deslumbró aquella primera vez que regresó del DF. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Ma, ¿por qué hiciste esto? El doctor dice que avisaron al DIF. ¿Qué necesidad? ¿Acaso te maltratamos?» Yo lo miré con ternura triste. «Hijo, yo no hice nada.
Me trajeron porque me desmayé. —¡Claro! —gritó Paula. La vecina chismosa fue la que llamó, esa enfermerita entrometida. Ramiro entró justo entonces. Saludó y les explicó el diagnóstico. Su madre llegó con 33 kilos. Es un cuadro de abandono alimentario. Si sigue así, no pasa de este mes. Paula se defendió. Eso no es cierto. Le damos de todo, pero no quiere comer. El doctor la dejó hablar y luego mostró las fotos de mi cuerpo al ingreso, los análisis, los niveles de hierro. Esto no es falta de apetito, señora. Es hambre. El silencio fue largo. Esteban miró al suelo, avergonzado. Paula apretaba la cartera con fuerza. El doctor continuó. El DIF ha iniciado un seguimiento. Su madre no volverá a casa hasta que se garantice su seguridad. Yo lloré bajito, no por miedo, sino por el peso de oír en voz alta lo que llevaba años callando. Mi hijo intentó protestar, pero Ramiro lo detuvo. Esto no es un juicio. Es una oportunidad para hacer las cosas bien. Esa noche, mientras me ajustaban el suero, escuché la lluvia golpear los vidrios. Recordé las veces que rezaba en mi cuartito del patio, pidiendo un milagro. Tal vez este era el milagro, que alguien por fin me creyera. Los días siguientes fueron mejores. Comía 3 veces al día. Me bañaban con agua tibia. Me peinaban con cariño. El cuerpo empezó a recordar lo que era sentirse vivo. Ramiro venía a verme y hablábamos de todo, del pueblo, de mi marido, de cómo era la vida antes. Me contaba que tenía una madre viuda también, en Sonora, y que por eso no soportaba ver a una mujer mayor sufriendo sola. A veces pienso que la vida me trajo aquí para encontrarla a usted, doña Elvira, me dijo una mañana. Le sonreí, agradecida. No era amor, era respeto. Era ese lazo invisible que se forma entre dos almas que se reconocen en el dolor. Cuando el DIF envió a la trabajadora social, ella me hizo muchas preguntas. ¿Dónde dormía? ¿Qué comía? Si me hablaban mal. Al principio respondí con medias verdades, pero Ramiro me tomó la mano y me dijo, «No tenga miedo». Entonces conté todo, sin rencor, pero con detalle. Los días sin comida, las burlas, las croquetas del perro, las noches de frío. La mujer tomó nota en silencio, con los ojos humedecidos. Cuando terminó, me abrazó y me dijo, «Ya no está sola». A las pocas semanas me dieron el alta, pero no regresé a la casa. Me trasladaron a un albergue temporal para adultos mayores. Era un lugar sencillo, con camas limpias, flores en las ventanas y gente que te hablaba con paciencia. El primer día que dormí allí, me costó creer que podía apagar la luz sin miedo a un grito. El doctor Ramiro me visitaba cada viernes. Me llevaba pan de dulce, libros viejos y noticias. Me contó que Paula estaba furiosa, que amenazaba con denunciar al hospital, pero que el DIF tenía pruebas suficientes. «No se preocupe, la ley está de su lado», me dijo. Pero yo no pensaba en leyes, pensaba en Esteban, en cómo un hijo puede olvidar la voz de quien le enseñó a hablar. A veces me quedaba mirando la ventana, viendo pasar la gente, y pensaba que tal vez mi castigo era haberlo amado demasiado. No supe ponerle límites, no supe decir no. Le di todo, hasta mi hambre. Pero había algo que el hambre no había podido quitarme: la dignidad. Y esa, doctor,
todavía la conservo, porque aunque el cuerpo se me quiebre, todavía puedo mirar al frente y decir la verdad sin temblar. El doctor Ramiro me decía que pronto habría una audiencia, que el DIF quería presentar mi caso para denunciar el maltrato. Yo no sabía si quería eso. No deseaba ver a mi hijo en vergüenza, pero también entendía que el silencio me había matado lentamente. Tenía que hablar. Esa noche me confesé con el padre del albergue. Le dije: «No quiero castigar, padre. Solo quiero que se sepa que tuve hambre, que existí, que no todo se le da al perro». Él me bendijo y me respondió: «Dios no castiga con la verdad, hija. Castiga el que calla el pecado». Y así fue como empecé a recuperar no solo el cuerpo, sino la voz. Porque a veces la vida te quita todo, menos las ganas de contar lo que te hicieron, para que nadie más tenga que pasarlo. Esa fue la primera vez que sentí que mi historia apenas empezaba, aunque mis huesos dijeran lo contrario. Nunca pensé que la verdad tuviera un peso tan grande, doctor. Una cree que decir lo que ha vivido es liberarse, pero cuando las palabras salen, todo el dolor vuelve con ellas, cada día de hambre, cada silencio, cada mirada de desprecio. Aún así, hablar fue lo que me salvó. Después de aquella audiencia con la trabajadora social, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo una viejita asustada, era una mujer que tenía una historia que merecía ser escuchada. Ramiro me lo dijo la tarde que me dieron de nuevo permiso para caminar por el jardín del albergue. «Doña Elvira, usted no se imagina la fuerza que tiene cuando habla». Y yo me reí, porque nunca me había sentido fuerte, pero esa risa ya no sonó débil. Sonó a comienzo. El DIF inició su investigación en silencio. Vinieron funcionarios, revisaron mis papeles, mis libretas, los recibos de la pensión. Yo no sabía ni cuánto cobraba exactamente. Esteban manejaba todo. Ramiro fue quien descubrió la verdad completa. Un día llegó al albergue con un sobre grande bajo el brazo. Me dijo que había ido al banco, que había hablado con el gerente y que los movimientos de mi cuenta mostraban retiros mensuales hechos por otra persona, siempre el mismo día, siempre la misma hora. Doña Elvira, su hijo, ha estado usando su dinero desde hace años. Él firma, retira, paga cuentas personales con su pensión. Lo escuché en silencio. No me sorprendió. Cuando una madre ama, se vuelve ciega a propósito. No lo denuncie por mí, doctor. Si va preso, me duele más a mí que a él. Él suspiró, me tomó la mano y me dijo: «No se trata de venganza. Se trata de que no vuelvan a hacerlo. Si usted calla, esto se repite con otra persona». Días después llegaron los periódicos. No con mi nombre, gracias a Dios, pero con mi historia. Anciana, rescatada de abandono, gracias a denuncia médica. Los vecinos del barrio empezaron a murmurar. Paula, la nuera, llamó al albergue exigiendo verme. El DIF no lo permitió. Ramiro me contó que ella gritaba que todo era un malentendido, que el perro comía bien porque tenía alergias, que yo era una exagerada. Yo ya no sentí rabia, solo cansancio. Hay gente que no entiende porque no quiere entender. El doctor y la trabajadora social organizaron una reunión conmigo para revisar los documentos. Allí fue donde supe que, además de mi pensión, mi hijo había cambiado el seguro médico y puesto su dirección como propia.
Había firmado préstamos usando mi nombre. Todo está en manos del fiscal, pero usted debe decidir si quiere proceder. Esa noche no dormí. Pensé en el niño que fue Esteban, en su risa con los dientes chuecos, en las veces que me decía, «Ma, no me dejes solo», y entendí que el que me había dejado sola era él, pero que el amor no me obligaba a seguir callando. Así que al amanecer recé. Me vestí con la ropa que me habían dado en el albergue y le pedí al doctor que siguiera adelante. «Haga lo que tenga que hacer, hijo. Yo ya no tengo miedo». El proceso duró semanas. Me llamaron a declarar. El juez me trató con respeto. Me ofreció una silla cómoda, agua, y me pidió que hablara sin prisa. Conté todo lo que recordaba, con la calma de quien ya no busca compasión, sino verdad. Cuando terminé, él me dijo, «Lo que usted ha hecho hoy ayudará a muchas personas». Y por primera vez creí que algo bueno podía salir de tanto dolor. Durante ese tiempo, mi cuerpo empezó a mejorar. Caminaba cada día unos metros más. Las enfermeras me decían que había color en mis mejillas. Yo misma me asombraba al mirarme al espejo. Ya no era la sombra que entró con 33 kilos. Era una mujer pequeña. Sí, pero firme. Ramiro me trajo un espejo nuevo un domingo y me dijo riendo, «Para que se vea lo bonita que está». Yo lo miré y sentí un cariño grande, de esos que no necesitan palabras. Él representaba la decencia que aún existe en este mundo. Poco a poco, comencé a participar en las actividades del albergue. Ayudaba en la cocina, enseñaba a las otras mujeres a bordar servilletas, cantábamos por las tardes. La vida, que yo creía perdida, empezó a tener sentido otra vez, pero dentro de mí seguía un nudo. Esteban. No había noticias suyas, ni una llamada, ni una carta. Ramiro me advirtió que él sabía del proceso, que había recibido citaciones y que se mostraba confundido, diciendo que todo era culpa de su esposa. Yo no quería escucharlo. Había aprendido que la culpa no se comparte, se asume. Una tarde llegó la noticia de que el Ministerio Público había terminado la investigación. Me citaron para leer los resultados. Ramiro estuvo conmigo. En los documentos constaba que Esteban había retirado más de 200,000 pesos en 3 años, además de haber usado mi firma falsificada. No podían meterlo preso porque había acuerdos familiares previos, pero el juez ordenó que devolviera el dinero y que yo conservara el control total de mi cuenta. Me ofrecieron medidas de protección. No quise nada de eso. Solo pedí que me dejaran vivir en paz. Esa noche lloré largo, pero ya no con tristeza. Lloré de alivio, de haber cerrado un ciclo. Sentí que mi Rafael, desde donde esté, sonreía. Y también pensé en el doctor, en su paciencia, en cómo me hablaba, sin tratarme como a una carga. A veces pienso que Dios lo puso en mi camino para recordarme que todavía hay hombres buenos. Pasaron los meses. Aprendí a usar mi tarjeta de banco, a ir al mercado, a decidir qué comprar sin pedir permiso. Pequeñas libertades que para otros son nada, para mí eran un mundo. Compré un vestido azul, parecido al que usé el día que Esteban se graduó. Me miré al espejo y me reconocí. Ya no era la sombra del patio, era doña Elvira, la que lavó ropa, crió un hijo y sobrevivió a la ingratitud. Ramiro me propuso participar en una charla
para jóvenes médicos sobre la importancia de detectar casos de maltrato. Al principio me dio vergüenza, pero acepté. Subí al estrado con mis manos temblando. Miré a todos esos muchachos y les conté mi historia sin nombres, sin acusaciones. Les hablé de la soledad, del silencio, de la necesidad de mirar más allá de los diagnósticos. Cuando terminé, el auditorio estaba en silencio. Una muchacha se levantó y me abrazó. Gracias, abuelita, por decirlo. Mi vecina pasa por algo así y no sabía cómo ayudarla. En ese instante supe que mi dolor no había sido en vano. Un día de junio, cuando el aire olía a lluvia, Ramiro llegó con un sobre cerrado. «Es de su hijo», me dijo. «¿Quiere verla?» Lo tomé entre las manos, pero no lo abrí enseguida. Lo dejé sobre la mesa mientras hacía mi té. Tenía miedo de leer, miedo de volver a sangrar por dentro. Al final lo abrí. Era una carta breve, escrita con letra apurada. Decía que se sentía avergonzado, que Paula lo había manipulado, que quería visitarme. La leí 3 veces. No lloré, no respondí. No porque lo odiara, sino porque ya no sabía qué podría decirle. Hay heridas que solo el silencio puede cerrar. Con el tiempo, el caso se fue olvidando. El periódico publicó una última nota sobre los avances del DIF, y luego el mundo siguió su curso. Yo seguí en el albergue hasta que me ofrecieron un pequeño apartamento compartido con otra señora. Acepté. Lo amueblamos entre las dos con cosas donadas, una cama sencilla, una mesa, un radio. Cada mañana abro la ventana, dejo entrar el sol y agradezco. A veces Ramiro me visita los domingos. Llega con pan dulce y me cuenta de sus pacientes. Le preparo café de olla y hablamos de la vida. En una de esas visitas le pregunté: «¿Por qué se quedó con mi caso tanto tiempo, doctor? Usted ya hizo más de lo que debía». Me miró sonriendo. «Porque usted me recordó a mi madre. Ella también fue fuerte y callada, y yo no estuve a tiempo para cuidarla. Tal vez ayudarla a usted es mi forma de reparar algo». No supe qué responder. Solo le tomé la mano y le dije: «Entonces, los dos nos salvamos». Y sí, nos salvamos. Yo de la vergüenza, él de la indiferencia. Ahora entiendo que la justicia no siempre castiga, a veces sana. Me he reconciliado con la vida. He aprendido que no todos los hijos devuelven el amor que se les da, pero eso no borra el amor que una madre fue capaz de sentir. Cuando cae la noche, cierro los ojos y recuerdo el sonido del perro comiendo en su plato de acero. Ya no me duele. Lo recuerdo como una señal de hasta dónde puede llegar la ceguera del corazón humano. Y también pienso en que, gracias a aquel animal, el doctor entendió la gravedad de mi historia y me ayudó a salir de la oscuridad. A veces, la salvación llega disfrazada de tragedia. Si algo he aprendido en estos meses, es que la dignidad no depende del pan que uno tiene en la mesa, sino de la voz que conserva para decir la verdad. Yo la encontré tarde. Sí, pero la encontré. Ahora, puedo caminar por la calle sin bajar la cabeza. Puedo mirar a la gente a los ojos y sonreír sin miedo. No busqué venganza, solo verdad. Y la verdad, doctor, aunque duela, siempre alimenta más que cualquier comida. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris, de esos que parecen guardar silencio por respeto. No dormí la noche anterior. Recé,
Hablé con la Virgen y con mi Rafael en pensamiento, pidiéndoles que me dieran valor para no temblar. Cuando Ramiro llegó a buscarme al albergue, llevaba su bata blanca debajo del abrigo y una mirada serena. «¿Lista, doña Elvira?», asentí. No se trataba de venganza, sino de cerrar una historia que me había dolido hasta los huesos. En el coche, el paisaje pasaba lento. Los árboles, los puestos, la gente apurada. Yo respiraba hondo, como si quisiera llenar los pulmones de coraje. Al llegar al edificio del DIF, el murmullo de voces me hizo sentir pequeña. Había periodistas, funcionarios, otras personas esperando su turno. Ramiro me tomó del brazo para acompañarme hasta la sala. «Tranquila, no tiene que demostrar nada. Su verdad ya está dicha». Al entrar, vi una mesa larga, sillas, carpetas, un juez con lentes gruesos, y frente a mí, Esteban y Paula. Hacía meses que no los veía. Mi hijo estaba pálido, más delgado, con el rostro tenso. Paula, en cambio, conservaba su elegancia altiva. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no vi odio, sino miedo. El juez habló primero, enumerando los hechos: la investigación médica, los informes sociales, los movimientos bancarios. Yo escuchaba en silencio, mirando mis manos sobre el regazo. Cada palabra era un golpe, pero ya no dolía igual. Cuando me pidieron hablar, me levanté despacio. El ruido de la silla al moverse resonó en la sala. «Yo no vine a acusar», dije con voz firme. «Vine a contar lo que pasé. No quiero castigo para nadie. Quiero que se entienda lo que significa tener hambre, no solo de comida, sino de cariño». Vi cómo Esteban bajaba la cabeza. Paula intentó interrumpirme, pero el juez levantó la mano para que callara. Seguí hablando, sin rencor. Conté cómo había criado a mi hijo con las manos llenas de jabón y esperanza, cómo lo mandé a estudiar, cómo me sentí orgullosa de verlo médico. Nunca imaginé que la vida nos pondría de este lado. Yo solo quería un rincón donde envejecer tranquila. Hice una pausa y miré al juez. Me duele más estar aquí que cualquier hambre, porque una madre no se prepara para defenderse de su propio hijo. Pero también sé que, si me callo, otras madres sufrirán lo mismo. Ramiro, a mi lado, asintió en silencio. El juez pidió a Esteban que hablara. Su voz salió temblorosa. «Yo no quise hacerle daño, mamá», me confié. Paula manejaba el dinero, y yo no supe detenerlo. No lo miré con odio, solo con esa tristeza vieja que ya no pesa tanto. «Hijo», le dije, «lo que me dolió no fue el hambre, fue verte mirar a otro lado». Paula, acorralada, comenzó a justificarse, a decir que todo era un malentendido, que yo había rechazado su ayuda, que exageraban. El juez la interrumpió y mostró los documentos que Ramiro y la trabajadora social habían reunido. «Los hechos hablan solos», dijo con firmeza. La audiencia duró más de 1 hora, aunque para mí fue un largo suspiro contenido. Al final, el juez pronunció la resolución. Quedaba comprobado el maltrato y la administración indebida de mis recursos. Ordenó que mi pensión fuera protegida por el DIF y que mi hijo realizara trabajo comunitario con adultos mayores. No hubo cárcel, no hubo escándalo, solo la verdad puesta sobre la mesa. Cuando el juez terminó de hablar, en la sala reinó un silencio extraño, casi sagrado. Me levanté despacio. Caminé hacia Esteban. Él no se movió.
Me acerqué lo suficiente para que solo él escuchara mis palabras. No te deseo mal, hijo. Ojalá la vida te enseñe lo que olvidaste, que el amor no se compra ni se manda, se cuida. Le toqué el rostro con la punta de los dedos y sentí su piel fría, como si el arrepentimiento también enfriara la sangre. Paula se apartó, mirándome con una mezcla de vergüenza y rencor. No le dije nada. Mi silencio fue mi respuesta. Cuando salí del edificio, el aire me pareció más ligero. El doctor Ramiro me esperaba en la puerta con un termo de café. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Libre, doctor», le respondí. No porque me devolvieran dinero ni papeles, sino porque ya nadie puede negarme la verdad. Caminamos despacio por la acera. Sentía mis pasos firmes, mis piernas todavía frágiles pero seguras. A lo lejos, el cielo empezaba a abrirse. Entre las nubes se filtraba un rayo de sol que me dio en el rostro. Me detuve y cerré los ojos. «¿Sabe, doctor?», dije. No me imaginé llegar a vieja para aprender que el perdón no es olvido. Es simplemente dejar de cargar con lo que no nos pertenece. Él sonrió, y en ese gesto supe que comprendía. Pasamos frente a una panadería. El aroma a pan recién hecho me golpeó con una ternura inmensa. Ramiro entró y compró 2 conchas. Me dio una. «Hoy comemos juntos, doña Elvira, sin prisa». Nos sentamos en una banca del parque. Alrededor, los niños corrían y las palomas picoteaban migas. Comí despacio, saboreando cada bocado. ¿Cuánto puede significar un simple pan cuando uno ha recuperado el derecho a decidir? Mientras masticaba, pensé en mi hijo. No sabía qué haría de su vida, si cambiaría, si entendería. Pero ya no era mi carga. Había hecho todo lo que podía hacer como madre. Ahora era momento de cuidarme a mí misma. «Usted me devolvió la fe en la gente», le dije al doctor. «No, doña Elvira, usted me recordó que la fe existe», respondió. Reímos un poco, y esa risa sonó limpia, como si el mundo se lavara con ella. Esa tarde, al regresar al albergue, las otras mujeres me recibieron con abrazos y risas. «Ganó su caso, doña Elvira», decían. Pero yo sentí que no se trataba de ganar o perder. Era otra cosa, el peso del alma aligerándose después de tanto tiempo. En mi cuarto, encendí la vela frente al retrato de Rafael. «Ya está, viejo», susurré. Ya la verdad salió a la luz. Me pareció que su sonrisa en la foto se hacía más clara. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta cómo logré sobrevivir, contesto lo mismo, diciendo la verdad, sin gritar. Aprendí que la justicia no siempre llega con castigos, a veces llega con comprensión. Mi hijo tendrá que mirar su propia conciencia, y eso es más duro que cualquier sentencia. Yo, en cambio, tengo paz. Y eso, doctor, no hay juez que pueda afirmarlo, ni ley que lo garantice. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en años. No soñé con hambre ni con gritos, sino con el aroma del pan y el murmullo de la lluvia cayendo suave. Era como si el mundo entero me dijera: «Ya pasó, doña Elvira, descanse». Y así lo hice. Dicen que cuando la vida te ha quitado casi todo, lo que queda es lo que realmente eres. Y creo que eso me pasó a mí, después de aquella audiencia, después de las palabras, los papeles, los silencios. Volví a mi pequeño departamento con el alma vacía y limpia, como si me hubieran sacado el polvo de los años.
No sentía rencor ni alegría, solo una quietud nueva, una que me permitía respirar sin miedo. Al principio, me costó acostumbrarme al silencio. Ya no había portazos, ni voces duras, ni el ruido del plato del perro en el patio. Solo el canto de los pájaros y el reloj de pared marcando las horas lentas. Aprendí a disfrutar ese sonido. Cada mañana abro las cortinas y dejo que entre la luz, y mientras caliento mi café, pienso en todo lo que sobreviví. A veces me pregunto cómo pude vivir tanto tiempo con el alma en los huesos, y otras veces me doy cuenta de que no se trataba de aguantar, sino de tener esperanza, aunque fuera chiquita, aunque se escondiera en los pliegues del corazón. Ramiro todavía me visita los domingos. Siempre trae pan dulce y una sonrisa. Hablamos de su madre, de mis plantas, de los nuevos viejitos que llegan al albergue. A veces caminamos hasta la plaza y nos sentamos a ver la gente pasar. Él dice que le gusta oírme hablar porque le recuerda que la vida tiene segundas oportunidades. Yo le respondo que las oportunidades llegan cuando alguien decide mirar con el corazón. A veces me toma la mano para ayudarme a cruzar la calle, y ese gesto simple me recuerda que todavía hay ternura en el mundo, que no todo se perdió. Hace poco recibí una carta. Era de Esteban. La abrí sin miedo. Decía que estaba en otro estado, que trabajaba en un centro de salud, que pensaba en mí todos los días. No me pedía perdón, pero me daba las gracias. Decía, por usted soy quien soy, aunque no haya sabido demostrarlo. Lloré. Claro que lloré, pero no por tristeza. Lloré porque comprendí que tal vez, en su silencio, algo había cambiado, que la vergüenza, aunque llegue tarde, también es una forma de arrepentimiento. Le respondí con una hoja corta. Te bendigo, hijo. No olvides mirar a los ojos de los que sufren. No sé si la leerá, pero ya no me preocupa. En el albergue a veces me piden que hable con los nuevos. Hay señoras que llegan rotas, con miedo a todo, igual que yo llegué un día. Les cuento que la vergüenza no les pertenece, que la culpa se queda donde nació, no donde cayó el golpe. Les enseño a hacer pan, a bordar flores, a rezar sin pedir, solo agradeciendo. Y cuando alguna de ellas me pregunta cómo seguir adelante, siempre les digo lo mismo. No se queden calladas, la voz también alimenta. A veces pienso en Paula, me la imagino mirando por la ventana, tal vez preguntándose en qué momento se rompió todo. No la odio, la compadezco, porque vivir sin compasión es también una forma de hambre, y de esa sí no se cura nadie. Si la tuviera enfrente, le diría que la perdono, no por bondad, sino por descanso, porque cargar con rencor es andar con piedras en el alma, y yo ya quiero andar ligera. He vuelto a escribir. Ramiro me regaló un cuaderno de tapas azules. En la primera página puse una frase. Lo que se calla, se pudre. Lo que se dice, sana. Ahí anoto recuerdos, recetas, canciones viejas. A veces pienso que algún día alguien leerá estas páginas y entenderá que una vida sencilla también puede ser una victoria. No todos los héroes usan capa. Algunos solo sobreviven con dignidad. El otro día, en la misa del domingo, el padre habló de la palabra perdón. Dijo que viene del latín perdonare, que significa dar completamente. Y pensé que eso había hecho yo, dar todo, incluso lo que no debía.
y aún así, seguir de pie. Cuando terminó la homilía, encendí una vela por mi hijo, otra por el doctor y otra por mí. 3 llamitas pequeñas bailando en el aire, 3 vidas que se cruzaron para aprender la misma lección. Esta noche, mientras escribo, el cielo está despejado. Desde mi ventana se ve la luna redonda, grande, como un pan recién hecho. En el radio suena un bolero antiguo, y por un momento vuelvo a ser la mujer que cantaba mientras lavaba ropa, aquella que soñaba con un futuro para su hijo, y sonrío, porque, a pesar de todo, lo logré. Él tuvo ese futuro, y yo encontré la paz. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero ya no tengo miedo. Si mañana no despierto, me iré tranquila, sabiendo que la verdad me devolvió la dignidad, y que mi voz, tan flaquita y temblorosa, alcanzó a romper un silencio grande. No busqué venganza, doctor, solo verdad. Y mire, la verdad, al final, me alimentó más que el pan.